Hola, hoy vamos a hablar acerca de las dietas modificadas en consistencia. Espero se encuentren muy bien, chicas, y pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, primero tenemos que saber la definición de qué es una dieta modificada en consistencia. Como su nombre lo dice, son todas aquellas que nos van a aportar la misma cantidad de energía, macro y micronutrientes normales, pero hay una peculiaridad. Y esta peculiaridad es que se ha modificado su presentación. Entonces, esta presentación puede ir en purés, puede ir también en triturados, normalmente cuando se empieza a hacer esta introducción de alimentos en los niños, o también en adultos mayores, o en personas que tienen alguna cirugía y no pueden consumir a lo mejor estos alimentos de manera adecuada. Sin embargo, a eso nos estaríamos refiriendo cuando hablamos de una dieta modificada en consistencia. Todas estas son normalmente a nivel hospitalario, a excepción de cuando son los niños, y en los niños sí tiene que ser, pues porque poco a poco tienen que ir masticando o incluso pues brotándoles los dientes y entonces poder tener una alimentación mucho más completa. Sin embargo, hay algunas otras dietas que son dietas hospitalarias que también vamos a hablar el día de hoy de ellas, que tienen que ver con ser un líquido claro, un líquido general, la famosa dieta blanda, todas este tipo de dietas que se utilizan normalmente en hospital. Son de las más fáciles que podemos encontrar. ¿Cuáles son los usos de esta? Prevenir aparición de síntomas de una enfermedad, presentar una consistencia que pueda ser fácil de digerir por el paciente. Ya dijimos las diferentes situaciones por las que puede estar pasando el paciente y entonces, ¿por qué se indica de esta manera? También nos va a permitir realización de pruebas diagnósticas para identificar patologías. En el caso de la dieta de líquidos, cuando una persona se va a hacer un ultrasonido, por ejemplo, de vejiga, se recomienda que la vejiga esté llena para poder hacer el ultrasonido. Entonces, por ejemplo, ahí hay que tomar demasiada cantidad de agua. Hay muchísimos ejemplos de este tipo donde se necesita una cantidad de líquido en el cuerpo para tener como una mejor visión, por ejemplo. Bueno, todas estas modificadas en consistencia, se modifica solo la consistencia de los alimentos y su método de preparación. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque no todas, ojo, no todas cubren los requerimientos de la persona y puede necesitarse algún complemento en la dieta. Sin embargo, la característica de estas dietas modificadas en consistencia o las dietas hospitalarias, que son también de las que vamos a hablar el día de hoy, no se recomiendan por mucho tiempo, precisamente por eso, porque puede no cubrir los requerimientos de una persona. Entonces, ojo ahí. Estas dietas modificadas en consistencia va a depender mucho de la patología. Sin embargo, vamos a enfocarnos en las dietas hospitalarias. Líquidos claros, líquidos generales, obviamente aquí la consistencia es líquida. En dieta suave, dieta blanda y dieta normal ya es donde sí se puede modificar la consistencia. Entonces, si se modifica la consistencia, tal vez por los ejemplos que les decía, puede ser un paciente que haya tenido una cirugía de esófago, entonces obviamente no le vamos a poder dar unos totopos. ¿Qué es lo que se hace? Se empieza con todas estas dietas hospitalarias y cuando llegue a la dieta suave, pues tal vez se modifica la consistencia, o a la dieta blanda se modifica la consistencia, dieta normal, pero se modifica la consistencia. Quiero que quede clara como esa parte, no confundir que todas son dietas hospitalarias, bueno, hasta aquí, todas son dietas hospitalarias y que puede cambiar la consistencia de cada una de ellas, ¿vale? ¿Cuáles las generalidades? Se debe de dar una descripción de por qué se está prescribiendo esa dieta en esos pacientes. Se deben de dar las indicaciones tanto médicas, nutricionales, y se debe de hacer una adecuación nutricia. Esto depende del tiempo que el paciente vaya a estar en el hospital. Entonces, depende mucho eso. Bueno, vamos a empezar con la dieta normal. Se refiere a una dieta correcta sin ninguna modificación en la preparación y hacemos énfasis en que es todo aquel conjunto de alimentos y platillos que se consuman a diario
y que cumplen con las características de una dieta correcta. Ustedes ya deben de recordar que las características de una dieta correcta es que cumpla con estos puntos: equilibrada, variada, inocua, completa, adecuada y suficiente. Todas estas adecuadas, algunas recomendaciones del plato del buen comer, y este tipo de dieta correcta está relacionada o está asociada con un paciente sano. ¿En quién se va a indicar? Se utiliza tanto en personas sanas como en las personas enfermas que por su patología no requieren ninguna modificación de su dieta. Por ejemplo, si a una persona lo operaron de la tibia o el peroné, una fractura de tibia o fractura de peroné, que es dolorosísima, pero no involucra o no tiene nada que ver al sistema gastrointestinal, pues precisamente puedo incluir una dieta normal en este paciente. Obviamente ya que haya pasado como toda esta parte de la anestesia y los medicamentos, normalmente iniciamos con líquidos claros y ya después ya pasa al siguiente rubro, ¿no? La dieta normal se considera la base para modificar la alimentación de los pacientes. Tanto un plan de alimentación se utiliza también estas características de la dieta correcta. En un plan de alimentación debe de incluir todo esto. Pero ahorita solo estamos basándonos en dieta correcta porque son hospitalarias. Eso es bien importante. Hay personas que luego quieren hacer la dieta de líquidos claros en su vida diaria como un plan de alimentación y, bueno, ¿para qué les cuento? ¿Qué sucede? Bueno, vamos a empezar con líquidos claros. Provee líquidos, esa va a ser la principal característica, tal cual como su nombre lo dice, nos da electrolitos y energía en forma de alimentos de fácil digestión y proporciona un mínimo de residuo intestinal, o sea, casi nada. Indicaciones, normalmente son en un periodo postquirúrgico inmediato, en una preparación para examen de colon o cirugía de colon o en diarrea aguda o de corta duración. Su contenido energético es inadecuado y solo se puede utilizar en un máximo de 48 horas. Algo que nosotros realizamos a la hora de dar una dieta de líquidos claros es calcular la osmolaridad de los alimentos. La osmolaridad de los alimentos es debido a que si nosotros sobrepasamos esa osmolaridad de los alimentos, podemos hacer que el paciente vomite. Entonces, ustedes nunca van a aplicar una dieta hospitalaria tal cual porque es indicación hospitalaria. Entonces, lo que se hace es nada más proveer líquidos claros. ¿Qué es lo que se hace? Pues se ve que el líquido nosotros podamos ver a través del vaso, ¿sale? Eso es lo único que se garantiza. Ahí no calculan ustedes la osmolaridad, porque la osmolaridad ya solo es de grado hospitalario, en pacientes ya como más complicados. Si nosotros quisiéramos aplicar una dieta de líquidos claros por una diarrea corta, pues ya saben, sueros, no sé, todos estos concentrados de electrolitos que se pueden utilizar. Y se utiliza una dilución de 50-50. Eso es lo básico que se hace de manera casera. Bueno, alimentos incluidos, principalmente líquidos, infusiones, jugos de frutas colados y que sean transparentes. Normalmente se utilizan concentrados industriales, agua de fruta, en algunos casos nieve, paletas heladas de agua, gelatina de agua, caldos desgrasados o consomés desgrasados. También se utiliza. Todo va a depender del paciente. Si es una situación de una enfermedad de, no sé, que operaron al paciente de paperas, no le vamos a dar nieve, obviamente. Entonces ya entra más ahí el criterio clínico, pero son los alimentos que se incluyen normalmente. Líquidos generales, aquí ya es el siguiente paso. La idea sí va a ser también proveer líquido, energía, aquí ya se produce un poco más de energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono en alimentos de fácil digestión y proporciona, al igual que los líquidos claros, muy poco residuo intestinal. Está indicado en el periodo de transición entre dieta de líquidos claros y dieta blanda. Todo es como por pasos. En sujetos con alimentación mixta, que puede ser parenteral y oral, sin problema. Podemos darla en cualquiera de las dos. En pacientes que tienen problemas de masticación o de deglución, en pacientes con problemas de aparato gastrointestinal también suele ser muy útil. Contenido energético, inadecuado de niacina, de ácido fólico y de hierro.
Pero como lo hablamos, no son dietas que van a estar por mucho tiempo, entonces no pasa absolutamente nada. Esto cambia cuando el paciente ya está hospitalizado por bastantes días, meses incluso, ya cambia. Pero tal cual recuperación de una cirugía no pasa nada, ¿eh? Se introduce leche, yogur, jocoque, verduras cocidas, coladas, sopas, cremas, caldos, consomé, crema, margarina, helado, gelatina, jugos, colados, nieves, paletas de agua, infusiones, parece que estoy vendiendo cosas, café, aguas de sabor, cereales cocidos, no integrales, miel, azúcar, sal y pimienta a tolerancia del paciente. Ahí ya depende mucho también el pase de visita. Al hacer el pase de visita, si nosotros vemos toda esta sintomatología negativa en el paciente, se tiene que ir retirando. Pero si se hace un buen proceso de líquidos generales, perdón, líquidos claros, líquidos generales, y así poco a poco de acuerdo a cómo vaya pasando el paciente, no hay ningún problema y no tiene por qué haber malestar. Y si hay malestar, también esto a nivel médico nos indica que algo no anda bien por ahí. Bueno, dieta de purés. Una alimentación completa y está basada en alimentos molidos, prensados o picados finamente que dan diferentes consistencias. Indicaciones: personas con dificultad para masticar, pero que sí pueden tragar, con problemas esofágicos que no toleran alimentos sólidos, pero no tienen problemas digestivos, y también en niños se da este tipo de indicación. Su contenido energético es adecuado y se puede modificar según las necesidades del individuo, entonces no hay tanto problema. Alimentos incluidos: sopas, caldos, consomés, leche, yogurt, jugos, néctares, purés de verduras, de frutas, cereales cocidos, leguminosas, arroz, pasta, carne, pescado, hígado, huevo, mantequilla, aceite, margarinas, helados. Todos estos se pueden consumir, solamente cambia la consistencia, eso es importante, ¿sale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A considerar: obtener la consistencia apropiada del puré con la ayuda de líquidos, lo que facilita la deglución. Eso es importante, saber las consistencias. A veces en lugar de puré es como batidillo de algo y pues ya no queda bien. Agregar suficiente crema, aceite, margarina, miel o azúcar para aumentar la densidad energética si las recomendaciones del paciente lo requieren. Si no, no hay ningún problema. Por eso es importante revisar qué tipo de paciente es. Todo no es como tan generalizado, es personalizado. Dieta suave. Alimentación completa con alimentos sólidos de consistencia suave y fáciles de masticar. Se indica principalmente en pacientes de cirugía de cabeza y cuello, con problemas dentales o con problemas de deglución o de masticación que no requieren dieta puré. Personas con varices esofágicas también suele ser una indicación, y su contenido energético es adecuado en comparación a la de los líquidos generales o a los líquidos claros, que sí suele ser muy bajita. Es completa en alimentos, se da de acuerdo a la tolerancia del paciente, varía el contenido de fibra dietética cuando causa distensión abdominal y producción de gases, todo el tiempo estar al pendiente. Considerar que los síntomas pueden ser efecto del cambio de dieta, de la anestesia o de la movilidad del paciente encamado. Dar comidas pequeñas y frecuentes para mejorar las condiciones del paciente. Los alimentos que deben evitarse son los que presentan orillas cortantes, como papas fritas, cacahuates, tostadas y bolillo. Ahora, dieta blanda. Y aquí quiero hacer como un énfasis. Dieta suave nos habla de consistencia y dieta blanda nos habla de que a nuestro organismo no le caiga pesado. Por eso se llama dieta blanda. A veces confunden mucho la dieta blanda con la dieta suave. Bueno, en este caso, la dieta blanda son alimentos preparados con muy poca grasa, con especias y condimentos. Deben estimular poco el aparato digestivo, siendo de digestión fácil. Indicaciones:
Posoperatorios, patologías digestivas, procesos inflamatorios del aparato gastrointestinal o intolerancia a lípidos. Su contenido energético es adecuado si se calcula correctamente. Asado, a la plancha, hervidos y al horno son las principales preparaciones que se toman en cuenta. Hay que excluir chiles, pimienta negra o cualquier tipo de pimienta, jitomate, especias concentradas, irritantes en general y evitar alimentos que lleguen a causar distensión abdominal, como puede ser brócoli, como puede ser coliflor, como pueden ser todas estas leguminosas que en algunos pacientes pues sí lo ocasionan. Y también depende mucho la patología, porque de acuerdo a diferentes patologías hospitalarias se restringen ciertos alimentos. Y bueno, para finalizar, este es un plan de alimentación ad libitum que tal cual se indica cuando queremos satisfacer el gusto del paciente en situaciones delicadas. Entonces, es también esta famosa dieta a complacencia. Ya es cuando los tratamientos médico y nutricio totalmente limitados por el estado patológico en el paciente. Se utilizan pacientes en estado terminal, cuya condición psicológica provocada por la enfermedad se puede mejorar al darles gusto con la dieta. Entonces, pues ya es como aplicar la de que coma lo que quiera porque pues ya está en una situación terminal y pues hay que complacer al paciente, ¿no? Entonces, es prácticamente una dieta complacencia y no se cuida nada la parte nutricional ni nada, ya solo se les da de comer lo que ellos quieran. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en todo esto que hablamos el día de hoy? Ay, aquí. Déjenme borrar todo esto. Bueno, paciente de cirugía. Normalmente se esperan de 12 a 24 horas, depende qué tipo de cirugía, depende cómo el paciente haya reaccionado a la anestesia, muchos factores. Y es cuando se empieza a dar líquidos claros. El paciente toleró bien los líquidos claros, normalmente nos esperamos de 1 a 3 comidas, depende la patología, y prosigue a líquidos generales. Toleró bien líquidos generales, no hay ningún problema de distensión abdominal, vómito, diarrea, todo este tipo de situaciones. Se pasa a una dieta suave, depende si el paciente necesita que la dieta sea suave, donde también entraría el puré y todo esto, una modificación en consistencia. Si el paciente necesita que sea suave, si no de líquidos generales, puede pasar a dieta blanda sin ningún problema. Tolera bien dieta blanda, pasa a una dieta normal. Así tendría que ser el proceso, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede normalmente en la mayoría de las instituciones? Sobre todo, bueno, en la mayoría de las instituciones. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente dan líquidos claros y dieta blanda. De aquí a aquí. Tal vez tolera muy bien. Entonces va a depender mucho, pero el proceso correcto es así. Lo único que podríamos excluir o lo único que podríamos evitar un poco o quitarlo del seguimiento es la dieta suave, porque la dieta suave ya quedamos que solamente nos habla de qué, de consistencias. ¿Va? Bueno, chicas, esto es lo que nosotros utilizamos como en la parte hospitalaria. Si se dan cuenta, no hay ninguna complicación. Son de las dietas mucho más fáciles que nosotros encontramos, las hospitalarias. Lo divertido, lo padre, empieza cuando el paciente tiene ya como muchas enfermedades juntas y cuando tenemos que empezar a excluir ciertos alimentos de acuerdo a las patologías que tenga cada paciente, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto, chicas. Cualquier duda que ustedes tengan, pues saben que me pueden escribir y lo aclaramos, ¿vale? Cuídense mucho, espero estén muy bien y nos vemos en la próxima.